Cuando el desarrollo de una tarea en el momento en el que se está planificando tiene que ser interrumpido en el tiempo, producida una laguna en su ejecución, o bien por causas previstas o bien por causas imprevistas, lo que tenemos que hacer es insertar para esa tarea una división. Es posible insertar también para una tarea varias divisiones. Vamos a conocer las divisiones de tareas más de cerca. Como hemos comentado, es frecuente, bien por causas previstas o por motivos imprevistos, tener que realizar pausas, cortes, divisiones en alguna de las tareas que componen nuestro proyecto. La tarea se interrumpe para luego continuar. La duración de una tarea dividida no cambia, su temporalidad es la que cambia. Si una tarea no se encuentra dividida, su duración coincide con el intervalo de tiempo que desde que comienza hasta que concluye dicha tarea. Si la tarea se encuentra dividida, su duración será menor que el intervalo de tiempo que existe entre su fecha de comienzo y su fecha de finalización. Pueden existir causas previstas, pueden existir causas imprevistas, pero vamos a ver cómo insertar, por ejemplo, una división para la tarea escayola flotante techos. Veamos que esta tarea tiene una fecha de comienzo de el 25 de febrero del 2013 y termina el 28 de febrero del 2013, pero anticipadamente el experto en colocación de esta escayola flotante nos advierte de que el lunes 26 no va a poder estar desarrollando esa tarea, casualmente. Lo que deberemos hacer es desde la ficha tarea, insertar una división. Al hacer clic sobre el botón de dividir tarea, lo que se nos coloca es una especie de, entre comillas, hacha en el puntero del ratón, permitiéndonos, al sobrevolar la tarea, ir visualizando las fechas, lunes 25, martes 26, y haciendo clic estableceremos ahí el corte y arrastrando sin soltar el ratón podremos abrir ese corte, podremos abrir esa división desde el martes 26 hasta el miércoles 27 en este caso. Vamos a soltar y observamos cómo queda manifestada esta división, división que al sobrevolarla con el puntero del ratón se advierte de que es sobre la tarea escayola flotante techos, que tiene el comienzo de la tarea en fecha 25 de febrero del 2013 y la finalización el 1 de marzo del 2013. Observemos en este caso que como la duración de la tarea, más que la duración, la fecha de finalización de la tarea ha sido desplazada, el hito que define el fin de la fase de albañilería también queda desplazado al 1 de marzo, con lo cual vemos también cómo la repercusión estética del fondo de color azulado de la tarea de resumen del proyecto Comercio-Telefonía en cuanto a su fecha de finalización también ha variado al 1 de marzo en este caso. Si nosotros quisiéramos desplazar diferentes partes de la tarea, podríamos hacerlo a punta de ratón, pero al soltar, como ya sabemos, lo que hemos hecho ha sido desplazar solamente esa parte de la tarea que se encuentra dividida. Si quisiéramos eliminar esa división, lo que tenemos que hacer es juntar de nuevo las partes, arrastrando hasta que coincidan, soltamos y esa tarea vuelve a quedar como se encontraba al principio, sin división alguna. Por último, advertir ciertos detalles interesantes. Para más precisión en el arrastre de la división de una tarea, es posible cambiar la sensibilidad, el nivel de detalle que aparece en la escala temporal de la zona derecha del diagrama de Gantt. La división de tareas, además, lleva consigo las siguientes afirmaciones. Primera, es posible insertar más de una división sobre una tarea. Una tarea puede estar dividida, por lo tanto, en varios segmentos. Segunda, no es posible vincular con otras tareas partes de una tarea dividida. Es decir, si nosotros dividimos, por ejemplo, esta tarea, no podríamos establecer un vínculo fin a comienzo de esta tarea, por ejemplo, con el comienzo de la segunda parte de esta tarea. Eso no es posible. 3. El intervalo de tiempo que en una división se representa mediante una línea punteada no computa en la duración total de la tarea, que sigue siendo la que inicialmente tenía. 4. Cualquier división o modificación en el intervalo de la división reprograma automáticamente todo el proyecto porque las tareas sucesoras se ven desplazadas en consecuencia. Y quinta advertencia interesante,
indica que trabajar con recursos y asignar recursos a las tareas, conceptos desarrollados en otros capítulos de este curso, en ocasiones y debido a conflictos de sobreasignaciones, suele conllevar divisiones en las tareas. Esto significa que cuando tengamos, por ejemplo, recursos asignados a las tareas y tengamos dos tareas con el mismo recurso en el mismo intervalo de tiempo, lo que van a producir es una sobreasignación de ese recurso. Es decir, dos tareas se desarrollan en las mismas fechas y el mismo albañil va a desempeñar el trabajo de esas dos tareas. El albañil no puede estar en dos lugares distintos efectuando dos tareas diferentes y por eso el programa nos advertirá de que se produce un conflicto, de que ese recurso está sobreasignado. Si nosotros solucionamos de manera automática esa sobreasignación, el programa Project en muchas ocasiones soluciona ese entuerto, por decirlo de alguna manera, insertando divisiones en una de las dos tareas, aquella que tuviera menos prioridad entre sus propiedades, y esa división hace que en ese intervalo de tiempo ese recurso, en este caso ese albañil, estaría desempeñando el trabajo en una tarea, la otra tarea se encuentra pausada durante un intervalo de tiempo y luego el recurso podría seguir trabajando en esa segunda tarea. En suma, insertar, modificar y eliminar divisiones en las tareas es otra posibilidad más que lleva a cabo el programa en cuanto a gestión de tareas se refiere.